¿Qué pasa si mantuviste un secreto, mucho más allá del reino de la comprensión ordinaria? Un secreto que enterraste deliberadamente, elaborando una vida en la que todo apareció como debía, pero la verdad permaneció oculta del mundo. Pero ¿qué sucede cuando ese secreto comienza a desentrañarte, pieza por pieza, y la vida cuidadosamente construida que has creado, comienza a abrirse? El somnoliento pueblo de St. Mary se despertó con un leve suspiro, el tranquilo aire de la mañana, lleno de la promesa de algo tácito, algo oculto. El cartero, su rutina tan predecible como el amanecer, pasó por la cabaña de la señorita Marple, los neumáticos de su bicicleta tallando un ritmo familiar en la tierra húmeda. El mundo que lo rodeaba estaba quieto, como si contuviera la respiración, y sin embargo debajo de esa quietud, allí permanecía una tensión sutil, una sensación de anticipación. Era el tipo de mañana que parecía desprovista de propósito, una que susurraba de verdades olvidadas solo para aquellos que tenían la paciencia para escuchar y la sabiduría para entender. La señorita Marple, sentada junto a su ventana con una taza de té humeante, observó al cartero mientras se movía con precisión deliberada, su cuerpo rígido con la edad y años de hábito. Desmontó de su bicicleta, sus movimientos lentos pero decididos, y le dio unas palmaditas en el bolsillo para asegurarse de que todavía tenía su lista de entrega. Hubo un movimiento practicado de su muñeca, mientras clasificaba las cartas, cada una aterrizando en el lugar correcto con una facilidad bien practicada, hasta que su mano dudó. Se demoró en un solo sobre, un momento de indecisión que parecía extenderse mucho más de lo que debería. La señorita Marple observó con cuidado, sus ojos se estrechaban mientras sentía algo extraño. Estudió la carta durante demasiado tiempo, y luego, con una mirada al sobre, la deslizó cuidadosamente en el buzón, como si el mismo documento exigiera gentileza, como si tuviera un peso invisible. Algo sobre ese pequeño momento permaneció en la mente de la señorita Marple. La rareza no se sacudía fácilmente. Ella sorbió su té, profundamente en el pensamiento, sus dedos rastreando el borde de su copa. El resto de la mañana pasó en su ritmo tranquilo habitual, hasta que, poco después de su segunda taza de té, un toque suave resonó en su puerta de jardín. La señora Weatherby, una anciana que vivía unas pocas casas más allá, se quedó allí, su expresión pesada con una incertidumbre tranquila, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas que temía que no tenía derecho a resolver. En sus manos, tenía una sola carta delgada, de color crema y marcada con una elegancia inusual. La señorita Marple lo consideró por un largo momento antes de quitárselo. Sus dedos se rizaban alrededor del papel, como si pudiera desmoronarse en sus manos. La escritura a mano era un anacronismo, inclinada y firme, sus golpes que recordaban a un tiempo diferente, como si el autor hubiera sido entrenado en una era en la que las palabras estaban hechas con cuidado. El nombre en el sobre hizo que el corazón de la señorita Marple se saltara a un ritmo. Eliza Crane. La mujer había muerto hace casi 15 años, una muerte tranquila y solitaria. Pocos habían llorado su fallecimiento, y menos aún habían hablado de ella desde entonces. Su vida había sido un misterio para muchos. Algunos dijeron que había trabajado como enfermera en una gran casa en Yorkshire. Otros susurraron sobre un despido vergonzoso. No tenía una familia conocida, y nadie se había presentado para reclamarla. Sin embargo, aquí estaba, una carta dirigida a ella. Una mujer que había sido enterrada por mucho tiempo bajo el peso del tiempo y la memoria. La señorita Marple volteó el sobre, examinando el matasello. Era de Yorkshire, fechado solo 3 días antes,
y la dirección de devolución envió una onda de reconocimiento a través de ella. Sir Miles Ravenon, un nombre antiguo, un nombre que llevaba consigo prestigio y sombras. Había sido un hombre de riqueza e industria, la última de una línea muy antigua conocida por su imperio de acero y sus escurridizos asuntos familiares. Su nombre apenas había hecho los titulares en los últimos años, excepto por la mención ocasional en las páginas de la sociedad, a menudo asociadas con el escándalo o el misterio. El hombre había fallecido recientemente, la semana anterior, y la señorita Marple había leído sobre ello en el periódico local. Pero, ¿por qué?, se preguntó, le escribiría a una mujer muerta hace mucho tiempo, una mujer enterrada en una tumba olvidada en un pueblo que se había mudado durante mucho tiempo de su nombre. Era una pregunta que la devoraba, la respuesta esquiva y preocupante. Sir Miles era un hombre de estructura, de razón. No escribió cartas por sentimiento, y si le hubiera escrito a alguien que había estado muerto durante más de una década, solo podía significar una cosa, algo sin resolver, algo que no había sido dispuesto a descansar con Eliza Cran. La mirada de la señorita Marple permaneció en la carta, su mente trabajando en el silencio de la habitación. ¿De dónde vino esto?, preguntó, su voz tranquila pero aguda, como si ya supiera la respuesta, pero necesitaba escucharla de la señora Weatherby. La señora Weatherby dudó, su mano todavía sostenía la carta, sus dedos temblando. Fue entregado esta mañana, dijo suavemente. Fue en nuestra caja por error, aunque supongo que apenas importa ahora. Su voz seguía, sin saber si debía estar hablando de eso. Tal vez no es nuestro lugar para abrirlo, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. Pero el momento no puede ser una coincidencia. Las cartas como esta nunca son accidentales. La señora Weatherby cambió inquietamente. Sus pensamientos claramente hacían eco de los de la propia señorita Marple. ¿Crees que podría ser sobre dinero, alguna deuda vieja o un secreto? Su voz era débil, un susurro de incertidumbre colgando entre ellos. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, estudió la carta una vez más. Sus pensamientos se nublaron con el peso de las preguntas que planteó. El matasello, la dirección de devolución, el nombre de Sir Miles Ravenon, y la muerte de Eliza Crane, no eran circunstancias ordinarias. Era como si la carta hubiera estado esperando el momento adecuado para resurgir, revelar algo oculto, algo sin resolver. Giró su mirada hacia la ventana, donde la luz de la mañana se había suavizado en un borroso borrón, lanzando un extraño brillo sobre el jardín. Secretos, murmuró, su voz baja y estable, tienen una forma de reaparecer cuando menos se espera, cuando no son muy bienvenidos. La señora Weatherby no dijo nada en respuesta. Ella también sintió el peso de las palabras. Ella también sabía que cualquier cosa que estuviera dentro del sobre estaba destinada a despertar más que solo recuerdos. Era una verdad enterrada, una que había esperado en silencio, y ahora exigía ser escuchada. La señorita Marple se sentó en su acogedora sala de estar, su tejido descansando sobre su regazo, cuando sintió un cambio sutil en el aire. Era una sensación fugaz, un susurro de algo tácito, pero fue suficiente para hacerla dejar de lado su trabajo y prepararse para lo que estaba a punto de desarrollarse. Había llegado la carta, trayendo consigo un rastro de algo extraño, algo que pronto agitaría las calles tranquilas de St. Mary, pero mientras sorbía su té, no tenía idea de que el verdadero misterio aún no se había revelado. No mucho después, mientras la señorita Marple miraba por su ventana, sus ojos afilados atraparon una escena extraña que se desplegaba fuera de la oficina de correos. Una mujer alta, su atuendo impecable,
exudando tanto elegancia como una urgencia tranquila, se puso de pie con el señor Adams. La cara del hombre, típicamente tranquila, traicionó la incomodidad mientras intentaba aplacarla. El comportamiento de la mujer estaba tranquilo, pero había una ventaja, una determinación tranquila, que la distinguía de los visitantes habituales al pueblo. La señorita Marple, siempre la observadora, observó desde detrás de las cortinas de encaje. Sus ojos se estrechaban cuando notó los movimientos sutiles, pero deliberados de la mujer. Había algo en la forma en que se inclinó hacia el señor Adams. Sus ojos escaneaban los alrededores, no de la manera casual que la mayoría de los aldeanos lo harían, sino con una intensidad que hablaba de un propósito más profundo. Luego, como por diseño, la mujer sacó una pequeña tarjeta plegada, inclinándola lo suficiente para que la señorita Marple atrapara el nombre impreso, Eliza Crane. Su corazón saltó un ritmo. El fantasma del pasado acababa de entrar en St. Mary, cuando la señorita Marple se recostó en su silla, su mente llena de posibilidades. ¿Quién era esta mujer, y por qué había venido a buscar a Eliza Crane? Un nombre que no se había hablado en años, una mujer que había muerto bajo las circunstancias más peculiares hace casi 15 años, sin parientes, sin dolientes y sin legado para hablar. A medida que se desarrollaba la mañana, la mente de la señorita Marple volteó cada detalle, conectando puntos que nadie más podría notar. La llegada del extraño ciertamente no fue un evento aleatorio. Santa María, aunque tranquila, no estuvo exenta de visitantes, pero esta mujer, alta, compuesta y claramente de un mundo mucho más allá de las humildes fronteras de la aldea, era diferente. Cuando llegó a los Elms, no hizo grandes gestos, ni demandas de atención. En cambio, se presentó en silencio como Margaret Crane, sobrina del difunto Eliza Crane. Ella habló de asuntos personales, los asuntos familiares dejados sin resolver, los recursos por ordenar. Para la mayoría, habría parecido una visita simple, aunque curiosa, pero para la señorita Marple, que sabía leer entre líneas, era mucho más que eso. Las preguntas de Margaret fueron extrañamente específicas. Ella no preguntó sobre las parcelas o propiedades de entierro. Esos eran asuntos fácilmente manejados. En cambio, quería saber si alguna de las pertenencias de Eliza permanecía intacta, como si los restos físicos de una vida olvidada pudieran revelar secretos enterrados durante mucho tiempo. El pueblo había olvidado a Eliza Crane, pero Margaret Crane había llegado para asegurarse de que esos detalles olvidados no permanecieran ocultos por mucho tiempo. Su compostura era perfecta, sus gestos pulidos, pero la señorita Marple podía ver más allá de la superficie. No hubo dolor en los ojos de Margaret, ni nostalgia, solo una resolución tranquila y deliberada, una determinación de descubrir algo que nadie más podría haber sabido buscar. Pasaron los días, y la señorita Marple continuó observando. Margaret Crane no hizo declaraciones públicas, ni buscó llamar la atención sobre sí misma. Sin embargo, se calculó cada uno de sus movimientos. Ella habló con el vicario, intercambió bromas con la gente del pueblo, y caminó a lo largo del cementerio 2 veces, sus pasos deliberados, sus ojos buscando. Sus preguntas sobre los últimos días de Eliza, por lo que aparentemente inocentes, comenzaron a hacer eco a través de los susurros de Santa María. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Bantry, siempre tan dada a los chismes, transmitiera sus observaciones durante su té de la tarde. Me resulta curioso, comentó la señora Bantry, revolviendo su té con un toque más de entusiasmo de lo habitual. Parece tan interesada en lo que Eliza Crane dejó atrás, más de lo que esperarías para una sobrina, ¿no dirías? La señorita Marple no dijo nada,
pero sus ojos brillaban con comprensión. Había algo mucho más significativo que los recuerdos familiares en juego aquí. Margaret Crane no había venido a llorar a su tía ni a liquidar las viejas deudas. Ella había venido por algo escondido, algo que nadie se había atrevido a buscar durante años. Y aunque la señorita Marple aún no había hecho las preguntas correctas, sabía que la llegada de la carta, junto con este enigmático visitante, no era una coincidencia. El pasado, al parecer, no había terminado con St. Mary, acababa de comenzar a revelarse, y la señorita Marple, siempre paciente, siempre vigilante, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad, sin importar cuán cuidadosamente oculta, saliera a la luz. La llegada de Margaret Crane a St. Mary tenía todas las características de una visita aparentemente inocente, una sobrina que viene a atender los asuntos de una tía recientemente difunta. Sin embargo, a medida que pasaron los días y ella permaneció en el pueblo, algo sobre su presencia comenzó a agitar las corrientes subterráneas de un pasado enterrado durante mucho tiempo. Sus preguntas nunca fueron apresuradas ni abiertas, pero fueron meticulosas, cada una calculada para sondear más profundamente en las esquinas de la vida tranquila de Eliza Crane. Ella preguntó sobre la salud de su tía, los pocos amigos que pudo haber tenido, y si Eliza había encontrado la paz en sus últimos años. Para el observador casual, parecería que Margaret simplemente buscaba comprender mejor a su tía, tal vez por afecto o incluso un toque de nostalgia. Pero para aquellos más acostumbrados a los ritmos sutiles de la vida de los pueblos pequeños, aquellos que sabían cuando algo no se sentaba bien, las investigaciones de Margaret eran desconcertantes. Había un aire de propósito detrás de su cortesía, un tono desconcertante, que sugería que estaba buscando algo mucho más esquivo que los recuerdos sentimentales. El reverendo Phelps, un hombre de perspicacia aguda, fue el primero en notar la rareza en las preguntas de Margaret. Comentó a la señorita Marple cómo su tono había cambiado de curiosidad simple a algo más parecido al interrogatorio, como si estuviera buscando detalles solo sobre la vida de Eliza, sino sobre algo oculto, algo olvidado. Eliza Crane había dejado poca importancia, al menos para el mundo exterior, solo una vida modesta como enfermera, una muerte tranquila, y ninguna familia cercana para reclamar sus pocas posesiones. Sin embargo, Margaret parecía obsesionada con descubrir cada rastro del tiempo de su tía en el pueblo, especialmente las circunstancias que rodeaban su silencio y casi desapercibida existencia. Sin embargo, lo que más desconcertó a la señorita Marple no fueron las preguntas que Margaret hizo, sino las que evitó. En todo su cuidadoso sondeo, Margaret no había mostrado interés en el único lugar que había definido los años posteriores de Eliza: Thistlewood Cottage. Esta pequeña casa desgastada, donde Eliza había pasado sus últimos días, fue en gran medida olvidada, al igual que su ocupante. Pero la pregunta de Margaret, ya sea que la cabaña se hubiera dejado intacta, le pareció a la señorita Marple como inusual. Fue una diferencia sutil, pero en la experiencia de Miss Marple, a menudo fueron los detalles pequeños, aparentemente insignificantes, los que tenían la llave para desbloquear un misterio. Cuanto más preguntó Margaret sobre el pasado, más comenzó a despertar el pueblo con recuerdos de la vida anterior de Eliza, particularmente su tiempo en Ravenon Hall. El recuerdo del hijo de Sir Miles, Peter, un niño delicado, que había muerto en circunstancias misteriosas, resurgió, aunque los detalles permanecieron turbios. Algunos dijeron que la muerte de Peter había sido un trágico accidente, una caída o una enfermedad repentina, mientras que otros insinuaron una verdad más oscura. Había habido un juego sucio, había conocido Eliza más de lo que había dejado. Los susurros
fueron alimentados por los rumores de un testamento desaparecido, uno que podría haber cambiado el curso de la herencia en Ravenhall Hall, dejando todo a la madre de Peter, en lugar de a su madrastra, Lady Celia. Sin embargo, nunca se había encontrado la voluntad, y Eliza había sido despedida de su posición como enfermera en circunstancias extrañas, inexplicables. No hubo escándalo ni acusaciones, solo una separación inexplicable, y con ella, la sospecha tranquila y persistente de que algo había sido mal. La presencia de Margaret había comenzado a desentrañar estas viejas heridas, revolviendo recuerdos que se habían desvanecido en el fondo con el tiempo. La señorita Marple, siempre la tranquila observadora, notó cómo la persistencia tranquila de Margaret parecía aprovechar el corazón de estos misterios no resueltos. El pueblo, una vez contenido en su ritmo mundano, ahora tarareaba con una nueva corriente de tensión. Las preguntas aparentemente inocentes de Margaret estaban agitando la olla de la historia, y mientras la señorita Marple observaba, comenzó a sentir que la visita de Margaret no era un mero asunto familiar. Algo mucho más siniestro estaba en juego, una verdad escondida debajo de capas de tiempo y silencio. La tensión aumentó una noche cuando la señorita Marple, atendiendo a una floración que se desvanecía en la trama conmemorativa de su sobrina, se encontró con Margaret de pie junto a una modesta lápida en el cementerio. La forma en que Margaret se demoró, su mirada fija en la piedra, era reveladora. No fue un momento de reflexión o recuerdo tranquilos, sino algo más calculado. Ella no estaba simplemente visitando la tumba de su tía, estaba esperando, tal vez por alguna señal, tal vez por una revelación. La señorita Marple sabía, con una certeza que provenía de años de ver cómo se desarrollaba la naturaleza humana, que Margaret Crane no había venido a esta aldea para llorar a una tía. Había venido por respuestas, respuestas que Eliza Crane había mantenido enterradas, respuestas que por razones desconocidas, Margaret estaba decidida a encontrar. Y cuando la señorita Marple estaba en silencio en las sombras, se dio cuenta de que no era una visita ordinaria. Las sombras del pasado habían comenzado a agitarse, y la verdad, larga escondida debajo de capas de secreto y silencio, estaba a punto de ser desenterrada. El escenario estaba preparado para un cálculo que sacaría a la luz los secretos que Eliza Crane había mantenido durante tantos años, y en el proceso, revelaría una verdad mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. La llegada de Margaret Crane a St. Mary me parecía inocente al principio, una sobrina que cuidaba los asuntos de una tía recientemente fallecida, pero algo en su comportamiento le pareció a la señorita Marple como un enigma. Estaba demasiado quieta, demasiado concentrada, como alguien al borde de descubrir una verdad que nadie más podía ver. Esa noche, la señorita Marple se encontró en la tumba de Eliza Crane, aparentemente atendiendo a una olla de violas. Sin embargo, mientras se inclinaba más cerca de la piedra, notó algo inquietante, un nombre ligeramente rascado, borrado apresuradamente con el golpe apagado de un lápiz. No era nuevo, esta marca había estado allí durante algún tiempo, pero fue lo suficientemente fresca como para sugerir urgencia, un impulso de retractar un reclamo, tal vez una conexión que no había sido la superficie de surgir. El suelo cerca de la tumba había sido perturbado, no recientemente, pero lo suficientemente reciente como para sugerir que se había hecho un esfuerzo tranquilo para oscurecer algo. El débil polvo del grafito todavía se aferraba a los guantes de Margaret cuando pasó junto a la señorita Marple, una mancha apenas notable, pero no había escapado del ojo afilado de la mujer mayor. ¿Qué nombre había estado ahí? ¿Y por qué se había eliminado? Era una acción trivial, incluso infantil, pero en la experiencia de la señorita Marple,
Tales pequeñas acciones privadas a menudo hablaban mucho. No fueron hechos al aire libre, para el espectáculo. Tenían la marca de una desesperación tranquila, el tipo de acto que reveló algo escondido debajo de la superficie. Fue un reclamo hecho, y luego retirado rápidamente. Un secreto enterrado apresuradamente. A medida que el sol de la tarde se desvanecía, Margaret pasó junto a la señorita Marple una vez más. Sus ojos se encontraron con los de la mujer mayor, con una sonrisa apretada y controlada, una que traicionó nada, pero aún así insinuó todo. La señorita Marple sabía entonces, con una certeza que la enfrió, que esto no era una visita ordinaria, no era solo una sobrina de luto por una tía, sino alguien buscando respuestas enterradas hace mucho tiempo. Más tarde ese día, la señorita Marple se encontró en el cálido salón de la vicaría local, la fragancia de la lavanda y la bergamota mezclada en el aire. Se vertió el té, y la conversación se volvió hacia Eliza Crane. El reverendo Phelps y el doctor Hayward, dos hombres que conocían a Eliza en sus últimos años, hablaron de ella con atención medida. El reverendo Phelps, siempre cuidadoso con sus palabras, la describió como una mujer que no había invitado el afecto, pero había mostrado una integridad tranquila. El doctor Hayward, menos reservado, recordó el escándalo que rodeaba la muerte repentina de Peter Raventon, un niño frágil bajo el cuidado de Eliza, cuyo fallecimiento había provocado susurros de juego sucio. La muerte en sí había parecido intrascendente, pero las secuelas, un cambio inquietante en el hogar, un aire de tensión, eran mucho más preocupantes. Fue un cambio que condujo a la tranquila partida de la madre de Peter y la propia Eliza. Recuerdo, dijo la señorita Marple suavemente, revolviendo su té, que Eliza llegó aquí sin una referencia. Bastante inusual, ¿no crees? Para alguien en su posición. Ambos hombres se quedaron en silencio. Fue el doctor Hayward quien finalmente habló, su voz reflexiva. Ella fue enviada, no despedida, comentó. Sus palabras llevaban el peso de algo mucho más significativo. Ser enviado no debía ser despedido, se debía desaparecer en silencio sin explicación. Y tales silencios, la señorita Marple sabía, rara vez eran inocentes. Luego, la conversación cambió, y la señorita Marple, siempre con la sutileza de alguien acostumbrado a eliminar el tejido de la naturaleza humana, se encontró visitando al señor Pettigrew, el abogado local. Su padre había manejado los asuntos para Ravenon Hall, y la señorita Marple sabía que esa vez, con su forma lenta y metódica de aflojar los secretos de labios apretados, podía abrir puertas previamente selladas. Dirigió la conversación con cuidado, guiándola hacia el asunto olvidado de las voluntades perdidas. Mientras el señor Pettigrew hablaba, los pensamientos de la señorita Marple comenzaron a reunirse como nubes de tormenta. Las pequeñas perturbaciones, las acciones de Margaret, el nombre que faltaba en la tumba, las pistas silenciosas de un escándalo de tiempos pasados, todo comenzó a conectarse. Margaret no había venido a Sten-Mary Me para llorar a una tía. Ella había venido a descubrir algo mucho más siniestro. La retracción tranquila de un nombre, las misteriosas circunstancias de la partida de Eliza de Ravenon Hall, y los susurros de una voluntad desaparecida, eran parte de un rompecabezas más grande, uno que, la señorita Marple se dio cuenta, había estado esperando ser resuelto durante muchos años, y Margaret, a pesar de su cortesía, estaba decidida a desenterrarlo. No importa el costo. La señorita Marple se paró junto a la ventana, sus manos dobladas frente a ella, la tenue luz del día que se desvanece lanzando largas sombras en su cuidadosa cara. Su mente, generalmente un tapiz de razonamiento tranquilo,
Ahora giraba con pensamientos inquietantes. Era un rompecabezas que había comenzado con una investigación inocente sobre un documento perdido, pero ahora, las piezas estaban formando una imagen mucho más peligrosa, una que tiraba de la tela misma de las vidas. Hace mucho tiempo, el codicil, una vez se rumoreaba que se adjuntó a la voluntad de Sir Miles, fue el primer hilo que había llamado su atención. Se rumoreaba que se aseguraría de que la herencia de Peter, si algo le pasaba, cayera a Lady Agatha, su madre, pero nunca había surgido. Nadie había cuestionado el documento perdido cuando se leyó el testamento, y Celia, la segunda esposa de Sir Miles, había heredado la finca, como si fuera lo más natural del mundo. Nadie había hecho un escándalo, y sin embargo, la señorita Marple sabía muy bien que el silencio a menudo ocultaba mucho más que las protestas más fuertes que jamás pudieran. No fue solo el codicil lo que la perdió, era el contexto que lo rodeaba. El tranquilo despido de Eliza Crane desde Ravenon Hall, la muerte de Peter en circunstancias misteriosas, y la apresurada partida de la madre de Peter de la finca. Todas estas piezas parecían demasiado perfectamente cronometradas para ser meras coincidencias. No había habido protestas, ni ninguna investigación sobre lo que le había sucedido a Eliza, solo un empuje deliberado del pasado a un lado, como si nunca hubiera existido. Pero la señorita Marple entendió que algunas cosas no se desvanecen tan fácilmente como la gente podría esperar. Fue solo después de una conversación con el señor Pettigrew, el abogado local, que la señorita Marple comenzó a sentir el peso del pasado en una forma más clara. Sus palabras, habladas con cuidado y, sin embargo, teñidas con una corriente subterránea de renuencia, revelaron algo crucial. Había existido un codicil, un documento que podría haber cambiado todo. Sin embargo, se había ido. Desapareció sin rastro. El hecho de que nadie hubiera buscado a raíz de la muerte de Peter solo profundizó las sospechas de la señorita Marple. Alguien había querido asegurarse de que la herencia permaneciera intacta, sin preguntas. Alguien había querido asegurarse de que lo que había sido para Peter cayera en manos de otro. Pero ¿quién tenía el poder de enterrar la verdad tan a fondo, para suprimir lo que debería haber sido una cuestión de herencia directa? Parecía que Eliza había sabido algo, o al menos había sido parte de algo que alguien más quería escondido. Cuando cambió estas preguntas en su mente, los pensamientos de la señorita Marple se volvieron hacia Clara Beitel, una ex enfermera que había trabajado con Eliza en Ravenon Hall. Clara no había sido una mujer común, y su relación con Eliza estaba nublada de susurros y palabras tácitas. Cuando la señorita Marple profundizó en el pasado de Clara, descubrió que la enfermera no había muerto sola, sino con un misterioso visitante, una mujer que afirmaba ser su sobrina, aunque nunca se había registrado tal pariente. La señorita Marple sabía que este visitante no podía ser nadie más que Eliza, o al menos, alguien atado a su pasado, y fue esta conexión, Eliza, Clara, el codicil que faltaba, lo que comenzó a dibujar una imagen más preocupante. Clara, una mujer que había mantenido secretos en su silencio, había sabido más de lo que había dejado. Si alguien supiera de la existencia del codicil, era Clara, y ella había enterrado ese conocimiento, tal vez por miedo a las consecuencias que podría haber traído. Las capas de engaño se apilaron cuidadosamente, y cuando la señorita Marple las unió, se dio cuenta con la creciente certeza de que esto ya no era solo un misterio de la herencia, era un misterio de la intención. Eliza Crane no solo había sido enfermera, ella había sido una jugadora en un juego mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado, y mientras la señorita Marple reunía los hilos finales, sabía que la verdad estaba esperando, en escabeche debajo de años de silencio, esperando ser desenterrada. La verdadera pregunta,
Ya no era si el codicil existía, sino lo que había ocultado, y quién estaba decidido a mantenerlo enterrado a toda costa. Los grandes e imponentes salones de Ravenon estaban muy lejos del humilde hogar de ancianos, ubicado en el rincón olvidado de Yorkshire, muy alejado de los susurros de estados majestuosos o chismes de la aldea. Sin embargo, dentro de los tranquilos confines de Woodley House, un secreto final había esperado pacientemente su descubrimiento, acostado latente como una carta no leída que queda en las sombras, y alguien había venido a recuperarlo. La carta de la matrona fue corta, como a menudo tales respuestas, ofreciendo poco más que un recuento de hechos del fallecimiento de Clara Bethel. Solo unas semanas antes, su salud había disminuido lentamente, un retiro silencioso después de años de servir con discreción. En sus últimos meses, solo un visitante había venido a verla, una mujer que firmó bajo el nombre de Margaret Crane. La visita había sido breve, subarse mucho tía Labeto, una aversión susurró en tonos silenciosos. Después, Clara Bethel parecía inquieta, su fachada tranquila, se agrietó brevemente antes de volver al silencio que había mantenido durante años. La señorita Marple leyó la carta 2 veces, su ceja frunciendo con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. El nombre Margaret Crane había sido un alias, nada más que una máscara, un nombre no destinado a engañar a la institución, sino a asegurar una conexión falsa, un nombre que una vez retrocedido, se revelaría mucho más de lo que había querido. Clara Bethel había sabido algo, o al menos, había tenido la llave de un secreto que alguien estaba tratando desesperadamente de mantenerse escondido. La señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que el nombre de Margaret Crane no fue solo un accidente, sino una elección deliberada, una conexión hecha por alguien que no tenía otro reclamo de la verdad, excepto la necesidad de encontrarlo antes de que se escapara por completo. La carta, ahora doblada y colocada a un lado, estaba acompañada por otra, un sobre viejo y amarillento de Ravenon Hall. Los dos parecían casi hablar entre ellos, como compañeros perdidos hace mucho tiempo que se reunían para compartir una historia larga y no contada. Tenía pocas dudas en la mente de la señorita Marpe, o hora de que la mujer no había sido otra que Eliza Crane, o tal vez alguien estrechamente atado a ella, alguien que había venido a buscar respuestas, pero llegó demasiado tarde, o tal vez no demasiado tarde. Las capas de este misterio se estaban engrosando, cada hilo tiraba más fuerte a medida que la mente de la señorita Marpe se aceleraba para desentrañarlo. Parecía que algunos secretos eran demasiado tercos para ser enterrados. La verdad, cuando surgió, a menudo corría hacia adelante con una ferocidad que no podía ser contenida. Cuando la señorita Marpe se elevó y agarró su abrigo, sabía que el tiempo para las preguntas estaba llegando a su fin. Alguien acababa de quedarse sin tiempo, y con ese pensamiento, entró en la fría mañana, lista para enfrentar el pasado. En los Elm, la señora Cathcart, la vigilante casera, notó una extraña quietud. La habitación al final del pasillo, donde la señorita Margaret Crane se había entendido en silencio, permaneció intacta, sin solicitud para el desayuno, sin sonidos de movimiento, solo un espeluznante silencio, que se volvió más grueso con cada hora que pasaba. A mediados de la mañana, su preocupación había superado la cortesía, y el vicario se llamaba, junto con el agente. En una hora, la puerta se forzó a abrirse, revelando a Margaret Crane, aún como la muerte misma, acostada sobre la cama estrecha. Una mano descansaba con calma a su lado, la otra se acurrucaba sobre un libro cerrado. Su rostro, aunque compuesto, llevaba la incansable quietud de alguien que no había dejado este mundo en paz. No hubo lucha, ni signos de intrusión,
solo el final silencioso de alguien que nunca había venido aquí con buenas intenciones. El doctor Hayward, convocado a toda prisa, realizó su examen con un aire practicado, pero incluso él no pudo ocultar la inquietud en sus ojos. La mujer, una vez vibrante con secretos, ahora yacía fría, su rostro pálido, sus labios ligeramente separados. El envenenamiento digital, concluyó, una muerte lenta y cruel, enmascarada por la dulzura del té, la sutil amargura de las conservas de frutas, un veneno que alguna vez fue favorecido por las enfermeras del distrito, cuyas manos lo habían prescindido de cuidado, sabiendo bien la delgada línea entre el tratamiento y la tragedia. La señorita Marple, al escuchar las noticias, no mostró un shock externo. Las débiles señales que habían sido ignoradas por otros ahora eran claras para ella. Los patrones comenzaban a formarse. Una muerte demasiado tranquila para ser natural. Una que resonaba demasiado fuerte con secretos de larga data y verdades tácitas. La verdad, una vez retrasada, tenía una forma de llegar con nombres prestados y dejar atrás mucho más que una habitación fría. El postmortem lo confirmó. Margaret Crane no había muerto por casualidad, sino por diseño. La muerte de esta mujer, tan intrincadamente vinculada a una red de viejas mentiras, no había sido un accidente. Y ahora, la señorita Marple estaba segura de que este no era un misterio de herencia meramente. Era el acto final de una trama oculta, una en la que los muertos habían sido hechos para mantener su silencio. La niebla colgaba gruesa sobre St. Mary Me, una manta de secreto que parecía sofocar a la aldea, como si el pasado fuera una vez más agitando, reacio pero determinado. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien había pensado en mencionar a Margaret Crane. Su llegada al pueblo apenas se notó. Una presencia tranquila y sin pretensiones, tan rápidamente desvanecida de la memoria como se había grabado en él. Sin embargo, ahora, todo sobre su vida, los detalles pequeños, aparentemente intrascendentes, se desenterraban como un tapiz de un momento olvidado. El descubrimiento llegó de repente, escondido dentro de las profundidades de su modesta habitación en la posada local. Cartwright, con sus dedos temblando por más que solo agotamiento, había desbloqueado un pequeño tronco que había sido escondido durante años. Debajo de la ropa simple, tierras que habían visto mejores días, los zapatos usados por el uso, se encontraba una colección de documentos antiguos. Estas no fueron las trivialidades de un visitante común, sino que se llenaron con un significado más profundo e inquietante. Las letras viejas, usadas con el tiempo, firmadas con un nombre que no era familiar, Marlene Tackett, se notaban del personal de Ravenon Hall, todo lo que indicaba una conexión con un lugar pasado hace mucho tiempo, a una vida enterrada, pero fue la fotografía la que causó que el frío en el aire se intensificara. Sus bordes se enroscaron, desvanecidos por el paso de los años. La tinta casi se pierde en el tiempo, pero la imagen que contenía hablaba volúmenes. Una joven enfermera, vestida con el uniforme de una época anterior, estaba parada junto a un reloj de sol, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Una imagen simple e inocente, una que podría haber pertenecido a cualquiera, pero los ojos afilados de la señorita Marple reconocieron el jardín de inmediato. No era el jardín adornado de Ravenon Hall, como lo había esperado. No era un jardín de St. Mary Me, el mismo cerca de la vicaría donde el reloj de sol se había mantenido durante generaciones. Un jardín tranquilo y poco notable, pero tenía un peso de recuerdos que ninguno en el pueblo se había atrevido a tocar. La enfermera en la fotografía, su cara, aunque alterada por el tiempo, era sorprendentemente familiar. La mente de la señorita Marple se aceleró. Había visto esa cara antes, en los recuerdos distantes de una mujer que una vez había sido parte del tejido de la aldea,
Una enfermera llamada Eliza Crane, alguien cuya historia estaba tan enredada y misteriosa como los secretos que tenía el pueblo. Pero no fue la identidad de la enfermera la que más inquietó a la señorita Marple. Era el niño, cuya mirada era solemne y directa, cuyas características, aunque borrosas por el tiempo, tenían un parecido inconfundible con Sir Mills, el patriarca fallecido y venerado de Ravenon Hall. Un niño, cuya existencia nunca había sido reconocida formalmente en ningún registro, cuyo nombre nunca se había hablado en voz alta en los pasillos del poder. Sin embargo, allí estaba, en forma de una fotografía, un enlace directo e innegable al legado de Ravenon Hall. Y luego, el peso de todo cayó en su lugar. Marlene Tackett, se majerni había dej, con mirada St. Mary me bajo un nombre asumido. No había venido a buscar un poco olvidado de su pasado, no, ella había venido a buscar algo mucho más siniestro, un secreto enterrado demasiado profundo para el consuelo. La fotografía, escondida con tanto cuidado en su Biblia, no era un recuerdo, no era un simple recuerdo de un momento olvidado, fue un mensaje, una advertencia. El niño en la foto importaba, había importado, incluso si todos los demás lo habían olvidado. El sendial, con su inscripción única, Tempus Fugit, un antiguo recordatorio de la naturaleza fugaz del tiempo, se había encontrado en el jardín de la vicaría mucho antes de la guerra, con testimonio de una historia mucho mayor y más traicionera de lo que cualquiera podría haber imaginado. Para la señorita Marple, ya no se trataba de una mera fotografía o un regreso de una criada olvidada, se trataba de legado, un viejo legado que alguien había hecho todo lo posible para suprimir, enterrar debajo de las mentiras, medias verdades e identidades falsas. La tranquilidad del pueblo nunca había sido tan desconcertante, ya que la señorita Marple se dio cuenta de que el regreso de Marlene no era solo un capítulo del pasado que revisaba el presente, fue un acto deliberado y bien planificado descubrir lo que había sido oculto durante mucho tiempo. Alguien había sabido quién era realmente. Alguien había sabido el secreto que llevaba, y alguien había temido lo que podría decir, y así, había sido silenciada, su vida interrumpida antes de poder revelar la terrible verdad que había desenterrado. Mientras el inspector Grace tomó las riendas de la investigación, las piezas comenzaron a caer en su lugar, pero eran mucho más complejas de lo que nadie había creído por primera vez. Las conexiones se enredaban de una manera que aún no habían comprendido por completo. El reloj de sol, el jardín, el niño, cada uno era un rompecabezas que llevaba a Ravenon Hall, a un legado más peligroso de lo que alguien se había atrevido a reconocer. Con cada paso, las sombras se volvieron más largas, más opresivas, y los susurros silenciosos del pasado amenazaron con ahogar el presente. El pueblo, tan acostumbrado a su rutina pacífica, estaba despertando al hecho de que algunos secretos, una vez enterrados, nunca podrían permanecer realmente ocultos. La fotografía, la pieza final del rompecabezas, se había estado escondiendo a la vista durante años. No fue solo una reliquia del pasado, fue una advertencia. Los pensamientos de la señorita Marple se arremolinaron mientras estaba parada al borde de la verdad. Una verdad que prometió romper la calma de Santa María para siempre. La tranquilidad se había roto, y ahora la caza de la persona que había silenciado a Marlene Tackett comenzaría en serio. Y la señorita Marple, como siempre, ya estaba varios pasos por delante, preparada para desentrañar el misterio final, sin importar cuán oscuro o peligroso resulte ser. El ambiente en St. Mary me siempre había sido de calma, pero el repentino regreso de Marlene Tackett había interrumpido esa paz de una manera que nadie podría haber previsto. Su llegada estaba lejos de ser dramática.
No había arrebatos, ni acusaciones ardientes, solo una tensión tranquila que se aferraba a ella en cada paso. Era este silencio, esta ausencia de acción, lo que hizo su regreso tan inquietante, porque era una ausencia que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Las figuras más respetables de la aldea, cada una con sus propios miedos ocultos, sin saberlo, habían estado obligados por un secreto que, hasta ahora, había permanecido enterrado debajo de capas de silencio y conversación educada. La señora Celia Raventon, la viuda de Sir Mills, fue primero entre ellos. La tentación de la herencia no era algo que pudiera ignorar. Ravenon Hall, una vez el dominio de su esposo, le había pasado a ella, pero con ese poder vino la vulnerabilidad. El retorno tranquilo de Marlene, una vieja criada, con su escurridiza historia y afirmaciones sobre un niño, tenía el potencial de desentrañar todo. La idea de que Marlene podría tener el conocimiento de un niño, uno que podría tener un derecho legal a la finca, envió escalofríos a través de la columna vertebral de la vieja viuda. Si tal niño existiera, sería más que un simple inconveniente familiar, destruiría el reclamo de Celia a la fortuna de Ravenon, su lugar en la sociedad, todo lo que había luchado por conservar. Luego, estaba el coronel Barrington, cuya relación con la familia Raventon estaba más impulsada por la ambición que la sangre. Un primo solo por su nombre, durante mucho tiempo le había molestado su exclusión de la voluntad de Sir Miles, su amargura a fuego lento debajo de un exterior cortés, su cercanía con los abogados de Raventon, lo había convertido en una figura de confianza, pero silenciosamente sospechosa. Su resentimiento nunca se había emitido abiertamente, pero se hunde a fuego lento, lo que lo convirtió en un sospechoso potencial con sus propios motivos tranquilos. La señorita Eloise Grimm, una vez una compañera de la infancia del difunto Peter Raventon, ahora vivía en reclusión, tocada por el tiempo, o eso parecía, pero la fotografía, la de la enfermera Eliza Crane, había revelado más de lo que su vida solitaria había permitido. Eloise nunca se había casado, nunca salió de la aldea, y su silencio había sido un enigma, pero debajo de ese silencio estaba un conocimiento, uno que tenía un miedo tranquilo a las consecuencias de hablarlo en voz alta, y estaba el señor Pym, el abogado que se había dedicado a los asuntos de Sir Miles, con un profesionalismo que veló por más de unos pocos secretos. Lealtad, algunos lo llamaron, otros, discreción que bordea el ocultamiento. Su papel en el manejo de la finca siempre había parecido por encima del reproche, pero su profunda conexión con la familia, y sus secretos, le dieron una figura sombría en el centro de todo. A pesar de su cortesía externa, todas estas personas compartieron una cosa: no se ataban a cada uno de ellos, sino por sus acciones, sino por sus omisiones. Se habían quedado demasiado cerca de algo oscuro, demasiado dudas para hablar su nombre. Todos eran, a su manera, cómplices en un silencio que los mantenía como rehenes. Fue con este conocimiento que la señorita Marple los invitó a todos a su casa para un té simple, una reunión bajo la apariencia de rendir homenaje a los años de servicio de la enfermera Eliza Crane. La invitación fue cuidadosamente redactada, elaborada para desarmarse, para que se sintieran a gusto antes de que ella comenzara a revolver suavemente la olla. Se sirvió el té, y la conversación serpenteó en tonos civiles y educados, pero la señorita Marple no estaba simplemente interesada en las palabras, estaba interesada en las reacciones. Observó los movimientos meticulosamente ensayados de la señora Raventon, la forma en que se quitó los guantes, como si realizara un ritual que había perfeccionado durante mucho tiempo. Ella notó la ligera tensión en el comportamiento del coronel Barrington, la forma sutil en que parecía preparada para defenderse,
a pesar de que no se había hecho acusaciones. El reverendo Phelps, el diplomático siempre amable, observó más de cerca que nunca antes, como si hubiera buscado algo escondido a la vista. La señorita Eloise Green, aunque pálida y compuesta, tomó su té sin azúcar y apenas tocó el pastel de semillas que una vez había adorado. No hubo voz elevada, ni una discusión acalorada. Todo fue educado, cortés, pero bajo la superficie, algo estaba a fuego lento. La señorita Marple escuchó atentamente, permitiendo que la conversación se desvíe y se relaje. Ella hizo las preguntas más simples, sobre los cambios en Ravenon Hall, sobre viejos conocidos y visitantes, pero con cada respuesta, escuchó más de lo que se dio cuenta. Las grietas comenzaron a mostrarse. Fue el offhand de la señora Raventon, un comentario hecho con un aire de superioridad, lo que llamó la atención de la señorita Marple. Si quieres decir que esa terrible niña, Margaret, que vino olfateando después del funeral, entonces sí, brevemente, dijo, desestimando la mención de la niña como si no fuera de consecuencia, pero en el silencio que siguió, en el pequeño y apenas perceptible cambio de la habitación, la señorita Marple sabía que el peso de lo que se había dicho era mucho mayor de lo que cualquiera de ellos admitiría. La verdad, no siempre era tan fuerte como parecía. A veces, estaba llena de silencio, como el té que se fue demasiado largo. Su resistencia crecía en las sombras. La mente de la señorita Marple entregó las piezas con cuidado. No había temperaturas explosivas, ni enemigos obvios, solo una red de omisiones, un delicado equilibrio que se destrozaría en el momento en que alguien se atreviera a decir la verdad. Cada uno de ellos había estado demasiado cerca de algo, demasiado cerca de un secreto que ninguno de ellos podía permitirse enfrentar. El juego había comenzado, y la señorita Marple, como siempre, estaba por delante de los demás, observando, esperando el momento adecuado para desentrañar los hilos y exponer la oscuridad que acechaba debajo de la chapa de la cortesía. La habitación, aunque cubierta de cortesía, pulsó con una tensión tranquila y sofocante, una que ninguna cantidad de cortesía cuidadosamente elaborada podría ocultar por completo. La señorita Marple, con la cuchara en el aire, no corrigió el comentario de la señora Raventon. Ella no necesitaba hacerlo. El resbalón ya se había hecho. La verdad ya estaba al descubierto en los intercambios más pequeños, más inocuos. La señora Raventon se había referido a Marlene Tackett por su nombre real, una acción que no debería haber sido posible, no con los cuidadosos velos de secreto que habían rodeado la verdadera identidad de la difunta mujer. Los otros, como si estuvieran obligados por un pacto invisible, habían hablado solo en términos vagos, nunca nombrando a la mujer directamente, nunca reconociendo la sombra oscura que había arrojado sobre sus vidas. Pero Celia, con una sola palabra, había roto ese silencio, revelando un conocimiento íntimo de Marlene Tackett que no debería haber sido suyo. Fue un momento revelador, uno que fácilmente podría pasar por alto por cualquier persona menos en sintonía con las sutilezas de la naturaleza humana, pero no la señorita Marple. No, la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la culpa no siempre se anunciaba en grandes confesiones. A veces, se arrastraba por los momentos más pequeños y más reveladores, a través de una mirada, un paso en falso, o un recuerdo rápido que no tenía ningún negocio recordado en absoluto. Ella escondió ese momento en su mente, no como un triunfo, sino como un reconocimiento tranquilo de lo que se había revelado involuntariamente. La conversación se encendió, casi demasiado suavemente, y la charla sin pretensiones se reanudó, pero debajo de las palabras, quedó algo más oscuro, algo que la señorita Marple,
Podía sentir más intensamente que nadie en la habitación. El coronel Barrington, siempre el encantador invitado, había sido demasiado suave en su manera, demasiado pulido en su entrega. Sus historias, demasiado cuidadosamente elegidas. Dirigió la conversación hacia los detalles relevantes de la vida de la enfermera Crane, eligiendo en su lugar, detenerse en historias irrelevantes de correspondencia en tiempos de guerra, historias que se sintieron más como distracciones que recuerdos. Pero fue en una de estas narraciones serpenteantes que hizo un resbalón inesperado, una línea de una carta citada literalmente con el tipo de precisión que sugirió una familiaridad previa. Aunque es posible que nunca volvamos a hablar, lo que compartimos no debe deshacerse, había dicho, las palabras fluyendo de sus labios con un misterioso consuelo. El corazón de la señorita Marple saltó un ritmo. Esa frase, esa misma línea, era una que había visto antes. Había estado en una carta, una entre las pertenencias de Marlene Tecket, creyendo haber sido escrita por la enfermera Eliza Crane a una mujer llamada Clara Arabate. Era una carta que nunca había dejado las manos del inspector Grace, una carta que nunca había sido compartida con nadie fuera de la investigación. Sin embargo, aquí estaba el coronel Barrington, citándolo como si fuera algo que había leído hace mucho tiempo, mucho antes de la muerte de Marlene. La familiaridad con esas palabras golpeó a la señorita Marple como una ráfaga de viento fría. Había visto la carta él mismo. ¿Lo había leído antes de que llegara a las manos de las autoridades? La pregunta colgaba en el aire, pesada e inquietante, mientras la conversación continuaba a su alrededor. Luego, como para consolidar aún más la incomodidad del coronel, la señorita Marple observó cómo su mano se dirigía hacia el azúcar, no por su propio té, que siempre bebía negro, sino para embolsar un cubo de azúcar. Era un gesto trivial, uno fácilmente descartado como mera distracción, pero la señorita Marple había aprendido desde hacía mucho tiempo a leer entre las líneas del comportamiento humano. La gente rara vez robaba azúcar sin razón. La mayoría de las veces, tales acciones traicionaban una amargura oculta, un deseo de ocultar algo desagradable, y en sus dedos temblorosos, la señorita Marple vio no solo el sutil temblor de la edad, sino el toque calculado de alguien que había aprendido a medir los riesgos, a sopesar las consecuencias, y que, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a cuestionar su propia certeza. Fue entonces, durante una rara pausa en la conversación, que la señorita Marple comentó casualmente sobre el estado del jardín bicacorial. El viejo sol, señaló, todavía inclinaba un toque hacia el oeste, desafiando el tiempo en sí mismo en su inclinación constante. Ante eso, la señorita Eloise Green, que hasta entonces había sido una observadora tranquila, mostró el primer signo real de tensión. Sus dedos se apretaron en el borde de su taza de té. Sus ojos parpadeaban hacia la señorita Marple, sino hacia la señora Raventon, como si fueran una señal silenciosa o temiendo las posibles consecuencias del comentario. El momento fue fugaz, pero fue suficiente. Nadie más en la habitación parecía notar el cambio, pero la señorita Marple lo hizo. Había visto tales cosas antes, reacciones menores, casi imperceptibles, que hablaban mucho más de lo que las palabras podrían. La señorita Green no dijo nada, por supuesto, se excusó con una disculpa tranquila y bien practicada, y dejó la reunión antes de lo esperado. No fue una salida dramática, era una salida calculada. Nadie preguntó después de su partida temprana, ni nadie comentó sobre su repentina incomodidad, pero la señorita Marple sabía mejor. Ella había visto las señales. La conversación se desplazó sin rumbo, pero las corrientes subterráneas de la tensión permanecieron. Las reacciones de los invitados, los cambios sutiles en su comportamiento, los momentos robados de autobetrayal,
Todas estas piezas cayeron silenciosamente en su lugar, y cuando la señorita Marple bebió su té, ella calló en silencio el recuerdo de la incomodidad de la señorita Green, la cita del resbalón del coronel y la inquietante familiaridad con la carta en su rompecabezas mental. Hace mucho tiempo que había aprendido que la clave para resolver los misterios más profundos no estaba en grandes revelaciones, sino en estos momentos tranquilos y delicados, las reacciones que nadie más vio, pero que decían la verdad de todos modos. Cada uno era otra pista en un caso que lentamente comenzaba a desmoronarse, un hilo sutil a la vez, y la señorita Marple, con su tranquila sabiduría y gracia sin pretensiones, fue la única que podía ver la imagen completa. La habitación, aunque cubierta de cortesía, llevaba consigo una corriente subterránea innegable de algo mucho más oscuro. La señorita Marple, sentada con gracia al borde de su silla, observó las salidas de sus invitados con la indiferencia practicada de alguien que había aprendido desde hacía mucho tiempo a leer los no dichos. La puerta se cerró detrás del coronel Barrington, su fuerte retiro acompañado por el mayor suspiro de alivio de los demás. Se levantó sin decir una palabra, moviéndose con la tranquila certeza de alguien cuya acción tenía un propósito, cuyo gesto estaba cargado de significado. Las tazas y platillos se despejaron, apilados con cuidadosa precisión, cada servilleta doblada con el toque de un experto. Mientras limpiaba la mesa, señaló, como siempre, qué plato había sido intacto, y qué había sido limpiado. Había un lenguaje en tales cosas, una confesión tácita en cada miga, una revelación sutil en cada vacilación, pero no fueron las placas las que llamaron su atención ahora, era la cuchara. Mientras enjuagaba las cucharaditas en el fregadero, una llamó la atención, una anomalía, pequeña pero significativa. No era solo que estaba fuera de lugar, aunque ciertamente no pertenecía, no era simplemente que se había dejado atrás, no, era el débil rastro que llevaba, un residuo inusual, una película lechosa que se aferraba al interior del tazón. Hizo una pausa, sus dedos flotando sobre el agua, su mente volvió a los años pasados, los mejores cuando las enfermeras, desesperadas por salvar vidas, disolvían digitalis en el té para pacientes cardíacos. El polvo, si no se agita adecuadamente, dejaba una especie de firma, una huella digital amarga e invisible que se demoraba como un secreto. Esta cuchara era diferente, su mango era más ligero, su patrón ligeramente asqueado. La señorita Marple había presentado 6 cucharas a juego esa mañana. Esto hacía 7. La cuchara extra no se había dejado por accidente. Había sido colocada allí deliberadamente. Alguien la había usado. El residuo, que todavía se aferraba a la superficie, susurraba algo oculto, algo deliberadamente oscurecido. La señorita Marple secó la cuchara con cuidado, envolviéndola en una tela de lino, y la colocó en el cajón inferior de su escritorio, donde la evidencia permanecería intacta. No todas las pistas gritaron, algunas hablaban en susurros, y fue en estos susurros que la verdad a menudo se escondía. A la mañana siguiente, con la misma gracia tranquila, la señorita Marple se dirigió a Woodley House. Ella no viene con acusaciones o confrontaciones, solo con la persistencia tranquila de una mujer que sabía cómo hacer las preguntas correctas. La matrona, una mujer rápida con un aire de autoridad, la saludó con respeto medido. La señorita Marple escuchó atentamente mientras la matrona hablaba del escarabajo de Clara, una mujer enigmática que en sus últimos días había permanecido extrañamente distante, como si algo la hubiera inquietado. El último visitante en verla había sido una mujer vestida de manera aguda y profesional, una mujer que había afirmado ser la sobrina de Clara. Había firmado el registro del visitante como Margaret Crane.
y se quedó por no más de una hora. La matrona recordó que, después, Clarahara había pedido agua, y durante el resto del día, ella permaneció inusualmente tranquila, su comportamiento sombrío. Esa noche, ella había llorado sin explicación. A la mañana siguiente, la condición de Clarahara empeoró rápidamente. La señorita Marple, siempre la oyente observadora, agradeció a la matrona y se fue, pero sus pensamientos ya estaban girando, ya a 3 pasos por delante. El nombre, Margaret Crane, permaneció en su mente. Su significado era claro ahora, como lo había sido todo el tiempo. Margaret Crane era, por supuesto, un alias, Marlene Tocket disfrazada. La mujer no había venido a Clarahara por consuelo, sino por algo mucho más urgente, una verdad, tal vez, o evidencia de una verdad enterrada hace mucho tiempo. La fotografía que había sido tan cuidadosamente conservada ahora, adquirió un nuevo significado en la mente de la señorita Marple. No fue el sol en el fondo lo que importaba, sino el niño en primer plano. Había habido algo desconcertantemente deliberado sobre esa imagen, algo demasiado precioso en su preservación. Había sido un mensaje que Clarahara, con su lealtad inflexible, probablemente había entendido. Mientras la mente de la señorita Marple continuaba examinando el rompecabezas, se volvió una vez más al reverendo Phelps. La visita no fue un interrogatorio formal, era simplemente una sugerencia sobre el té, una invitación para volver a visitar los viejos registros de la parroquia, particularmente aquellas entradas que nunca habían llegado al registro oficial, pero habían sido anotadas en los márgenes del diario privado del vicario. El reverendo Phelps había acordado fácilmente, su discreción tan admirable como siempre. Esa tarde, regresó con un folio desgastado, sus páginas amarilladas con la edad. Entre la tinta desvaída, había encontrado algo curioso, una entrada que la señorita Marple había sospechado todo el tiempo. Era un pequeño detalle, fácilmente pasado por alto, pero en él estaba la llave de un misterio que se estaba desmoronando lentamente, una capa a la vez. Cuando giró las páginas, la mente de la señorita Marple se aceleró. Ella sabía que el juego estaba en marcha. Las piezas estaban cayendo en su lugar, una por una, y ella ya podía sentir la revelación final e inevitable. La señorita Marple estaba parada en la habitación con poca luz, sus ojos rastreando los bordes descoloridos de una fotografía vieja y frágil. Un leve eco de algo enterrado susurró a través de sus pensamientos, inquietantes, pero revelando el más leve brillo de la verdad. Ella nunca había creído en las coincidencias, y esta fotografía, medio olvidada en la parte posterior de un antiguo libro mayor, no fue la excepción. Mientras tamizaba a través de los papeles sueltos, un viejo documento llamó su atención. La escritura a mano era inconfundible. Eliza M. Crane. El nombre trajo consigo una oleada de recuerdos, del tipo que siempre parecía llevar una corriente subterránea de culpa y palabras sin decir. En el guión cuidadoso y en bucle, Eliza había relatado una vida que esperaba enterrar, detallando el nacimiento de un niño en secreto, su identidad oculta, su futuro oscurecido por la propia madre que lo había traído al mundo. El corazón de la señorita Marple se endureció mientras leía las palabras finales. La verdad, una vez enterrada, se levantará, una confesión tranquila envuelta en un aire de solemne inevitabilidad. El niño, aunque no nombrado en los registros oficiales, estaba inequívocamente vinculado a un hombre de poder, un legado de vergüenza oculta. Su existencia había sido borrada, no por falta de cuidado, sino por miedo a la ruina que su línea de sangre podría traer. Y luego estaba Marlene Tackett, una mujer impulsada no por sentimiento, sino por necesidad. Su regreso a estos recuerdos, no para el cierre, sino por el apalancamiento. Había desenterrado la verdad, y como una sombra,
había tomado en silencio su lugar en la historia del hijo de Eliza. Pero mientras la señorita Marple reconstruía el rompecabezas, algo más inquietante permaneció en el aire. ¿Qué había querido Marlene? ¿Estaba buscando redención, o estaba después de algo más oscuro, algo que podría alterar el curso de la historia? A medida que las piezas caían en su lugar, la señorita Marple no pudo evitar sentir que algo mucho más peligroso que una simple herencia estaba en juego. El hilo del miedo, no la malicia, atravesó la vida de las mujeres, el miedo a ser expuesto, de secretos que se desentrañan en un mundo que las había mantenido enterradas durante mucho tiempo. La cuchara, la evidencia de algo mucho más insidioso que una conversación informal sobre el té, ahora parecía hablar más fuerte que las palabras, una confesión silenciosa a un crimen nacido no del odio, sino de la desesperada necesidad de preservar lo poco que quedaba de una vida fracturada. Y con eso, la señorita Marple sabía que era hora de confrontar la verdad final y esquiva, la que nadie se atrevió a hablar en voz alta, pero todos temían reconocer, la verdad que había estado cuidadosamente escondida en los pliegues del tiempo, ahora lista para liberarse, y con ella, el desentrañamiento final del misterio que los había perseguido a todos. La señorita Marple permaneció quieta, su presencia equilibrada, tranquila pero innegablemente dominante cuando la tensión en el salón se espesó. Los invitados, convocados bajo las presiones más sutiles, habían llegado sin resistencia, cada uno con el peso inconfundible de la incertidumbre. Se presentaron uno por uno, sus pasos medidos, como si supieran que ya no eran los maestros de su propia narrativa. Celia Raventon entró primero, su comportamiento tranquilo pero tenso, el rostro confuso que llevaba traicionando la nitidez de su inquietud interna. Cada movimiento fue controlado, pero el velo de la compostura parecía cada vez más frágil con cada momento que pasaba. El coronel Barrington, generalmente tan seguro de sí mismo, seguido, un ligero desorden de su manera impecable habitual, su postura un poco más rígida de lo habitual, sus ojos se lanzaron a los demás. La señorita Eloise Green entró a continuación, sus movimientos deliberados, pero rígidos, la incomodidad que irradiaba de ella en olas sutiles, sus ojos arrojados hacia abajo, como si la habitación en sí fuera demasiado pesada para soportar. El señor Pym, el abogado, siguió detrás de ellos, su rostro cuidadosamente neutral, pero sus nudillos palidecen contra el maletín que se apoderó. Cada paso traicionó la esperanza de que tal vez, a pesar del creciente temor, lo desagradable del momento podría pasarlo de alguna manera. El salón, seleccionado por su elegante elegancia, tenía el peso del pasado, y mientras el reverendo Phelps sirvió té, sin ninguno atrevido, el ritual de cortesía parecía casi ridículo frente a lo que se estaba desarrollando. La señorita Marple se sentó entre ellos, inmóvil, una figura de autoridad tranquila. Ella no necesitaba levantarse para dar a conocer su presencia de ninguna manera. Su quietud hablaba más fuerte que cualquier palabra. Había sido una observadora tranquila durante tanto tiempo, pero ahora, el momento había llegado para que ella los guiara suavemente a través del inevitable desentrañamiento de secretos que habían vigilado tan cuidadosamente. Comenzó, su tono no acusatorio pero tranquilo, como si revelara algo que hace mucho tiempo se había establecido en su mente. Sus palabras eran precisas, cada una caía como una piedra en un estanque, enviando ondas a través de la habitación que no cesarían. La fotografía de la que hablaba no era un mero recuerdo del pasado, ni una reliquia sentimental, era un pedazo de evidencia condenatoria, un testimonio de una vida borrada y oculta. Un niño, nacido de Eliza Crane, cuya existencia había sido limpiada cuidadosamente. Y este niño, explicó la señorita Marple, no era una sala huérfana o incidental,
sino el hijo de Eliza Crane, nacido poco después de la muerte de Peter Raventon. Había habido otra voluntad, reclutada con la tranquila autoridad de las personas en esa misma habitación, un testamento que incluía la provisión para el hijo no identificado de Eliza Crane. Ese hijo había sido confiado al cuidado de Clara Bedell, su existencia conocida solo por unos pocos seleccionados, y su apoyo escondido en caso de que la verdad se descubriera alguna vez. La habitación cambió. La postura de Celia permaneció inmaculada, pero la señorita Marple pudo ver el ligero endurecimiento de sus hombros, un cambio sutil que traicionó el peso de su culpa. La cara del coronel Barrington, una vez plácida, ahora traicionó un destello de reconocimiento. Los dedos del señor Pym, tan delicadamente envueltos alrededor de su maletín, se apretaron involuntariamente. No hubo escape de la revelación. El codicil, la voluntad que debería haber solidificado el lugar legítimo del niño en el legado de Raventon Estate, nunca se había presentado. Había sido reclutado, presenciado y sellado, pero alguien en esta misma habitación, había sido testigo de su tranquila desaparición. La señorita Marple permitió que el peso de ese silencio se asentara sobre ellos, observando cómo se hundía. No fue el miedo a la ley lo que había impulsado esta acción, sino el miedo más agudo e insidioso de la exposición, de un legado deshecho por un escándalo enterrado durante mucho tiempo. La ley no les había fallado. Las intenciones de los poderosos simplemente habían sido interceptadas. Cuando volvió su mirada a Celia Raventon, la señorita Marple pudo ver la opresión en su expresión ahora. No era el dolor de una mujer que lloraba a su esposo, ni la indignación de una viuda que había sido perjudicada, sino algo más frío, algo más calculador. Celia no había permitido que el escándalo permaneciera oculto. Ella lo había enterrado activamente, se aseguró de que nunca apareciera, y lo había hecho con una comprensión completa de lo que sucedería, si la verdad alguna vez se daba a conocer. No había vergüenza en su rostro ahora, solo una compostura cuidadosa y deliberada, como si cada detalle hubiera sido meticulosamente logrado para garantizar la protección de una reputación mucho más preciosa que cualquier relación. Esto no era una cuestión de ley, la señorita Marple sabía, sino de algo mucho más primario, reputación, legado y las longitudes que la gente iría para protegerlos. La verdad, ahora dejada frente a ellos, era algo que no podían ignorar. No fue un error o un giro del destino, fue el resultado de años de decisiones cuidadosamente colocadas, de movimientos calculados realizados en las sombras para preservar una reputación a toda costa. La señorita Marple sabía, como siempre lo había hecho, que la verdad tenía una forma de revelarse, a menudo cuando se esperaba menos, y en esta habitación tranquila, donde los secretos habían sido enterrados con tanta precisión, el cálculo final era inevitable. Cada uno de los invitados entendió esto ahora. Ya no había más que estuviera huyendo del pasado. La verdad los había encontrado, y no sería negada. La señorita Marple se sentó. Su papel, ya no el del observador, sino el orquestador tranquilo, y observó cómo absorbían la revelación, ya que el peso de sus propias acciones se asentaba como una cubierta. La verdad, tan cuidadosamente concepcionada durante tanto tiempo, ahora fue expuesta, y las consecuencias serían suyas, en silencio, de la misma manera que la señorita Marple siempre había entendido el poder tranquilo de un secreto bien guardado. El pasado, no importa cuán enterrado, siempre saldría a la superficie, exigiendo su momento de cálculo. El niño, una vez desaparecido en las profundidades de la memoria olvidada, se había perdido en el tiempo, pero la señorita Marple sabía mejor. La memoria, como una sombra, tiene una forma de volver a la habitación, cuando es menos esperada, cuando es más inconveniente. Hay asesinatos,
La señorita Marple reflexionó, que nacen de la pasión salvajes, impulsivos, caóticos. Pero el anterior ahora era diferente. Había comenzado mucho antes que el momento en que el veneno se agitó, en el silencio que se había tejido alrededor de una vida en silencio. La enfermera Eliza Crane, una vez una mujer de principios y experiencia impecables, había sido desestimada, no con acusaciones o cargos, sino con la sombra de sospecha que colgaba pesada en el aire. Su partida había sido tranquila, orquestada con precisión quirúrgica, una lealtad castigada. Su dignidad se disipó en la niebla del escándalo tácito. Ella llevó el peso de la vergüenza de otro agobiada, sin defensa que ofrecer. Esta, explicó la señorita Marple, fue el primer asesinato, el asesinato de la reputación. Años más tarde, Marlene Tackett se había topado con la verdad, no por casualidad, sino quizás por una persecución implacable o el cruel diseño del destino. No lo había gritado desde los tejados, ni exigió la herencia a la que tenía derecho. En cambio, había venido en silencio, prueba en la mano, buscando reconocimiento o tal vez alguna forma de reparación. Pero hubo quienes vieron en ella una amenaza, no simplemente a la riqueza, sino a un legado, a un nombre e identidad tan cuidadosamente construidos. Y así, el segundo asesinato se había llevado a cabo, no con violencia, sino con precisión escalofriante. Una gota de digital en una taza de té, una sola cuchara no destinada a agitar. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila mientras presentaba las piezas, nunca levantando su tono, sin señalar con los dedos. Su mirada se trasladó a Celia Raventon, cuya quietud se había vuelto desconcertante absoluta. La señorita Marple sabía que había quienes sacrificarían cualquier cosa para mantener una ilusión de control, y cuando la verdad en sí misma era más aterradora que cualquier crimen, incluso una simple taza de té podría convertirse en un arma. La sala cayó en un fuerte silencio, roto solo por el suave tic del reloj del manto del vicario y el susurro del abrigo del coronel Barrington mientras cambiaba incómodamente. El inspector Graves permaneció quieto, los brazos doblados, su silencio reconociendo el peso del momento. La señora Celia Raventon se sentó inmóvil, su compostura una vez regia ahora fracturada, sus elegantes manos temblando ligeramente cuando su mirada permaneció en la taza de té vacía frente a ella, el cubo de azúcar intacto descansando sobre su platillo. Finalmente, habló, su voz, despojada de resistencia, plana pero innegablemente clara. Sí, dijo, el peso de su confesión colgando en el aire, sin drama, sin excusas, solo renuncia. Le di el té. Su admisión estaba sin justificación, la calma en su voz chirostaba la tormenta que había devastado su alma. Tenía que hacerlo, continuó, sus ojos fijos en la taza. Ella vino a destruir todo. ¿Por qué? El niño de alguna enfermera, un pedazo olvidado del pasado que Sir Miles nunca podría nombrarse. La señorita Marple permaneció en silencio, observando cómo la mandíbula de Celia se apretaba en un movimiento casi imperceptible, su aliento inestable. «No entiendes», susurró Celia, su voz agrietada con una ventaja apenas restringida. «Salvé todo lo que él construyó, temía la vergüenza, los susurros que me arrojó, luché por todo, todo lo que me dio, luché por mantener, y se suponía que debía ver que todo pasaba a la hija de un servidor». Ella inhaló bruscamente, tratando de estabilizar su voz. Tenía los papeles, la verdad sabía lo que significaba, y no podía dejar que sucediera. No en silencio, no cortésmente, tuve que deshacerlo todo, todo. Nadie habló, incluso el inspector Grace se quedó en silencio. Su presencia no llamó más atención que las sombras que se arrastraban en las esquinas de la habitación. La confesión de Celia no había sido una súplica, había sido una declaración,
un pronunciamiento final y duro de una mujer que había controlado durante tanto tiempo, solo para descubrir que el control la había consumido por completo. El silencio se demoró, opresivo, sofocante. La tensión en la habitación se espesó. Mientras la señorita Green miraba a su regazo, la mirada del coronel Barrington se encerró en el hogar, no dispuesto a cumplir con el peso del momento de frente. Nadie se atrevió a interrumpir el silencio. La gravedad presionaba a cada uno de ellos, como si el aire se hubiera solidificado en algo denso, pesado e inmóvil. Celia Ravenon, con la barbilla levantada, desafiando, se sentó quieta, su postura una vez más elegante, real incluso aunque su voz ahora temblaba en sus bordes. Su confesión le había costado más que la verdad, había destrozado la misma imagen que había cuidado tan cuidadosamente durante años. No se trataba de dinero, murmuró, su voz baja, casi derrotada. No del todo, era la mirada en los ojos de esa chica. Ella no me compadeció, se detuvo, las palabras colgadas en el aire como un aliento final. Me juzgó. Ella pensó que era mejor que yo. En el tranquilo salón, una sensación de inquietud cocinaba debajo de la superficie cuando la mirada de la señorita Marple permanecía sobre Celia Ravenon, cuya compostura ahora se agrietaba en los bordes. El aire, lleno de tensión, parecía presionar sobre todos ellos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en anticipación de la confesión que estaba a punto de desarrollarse. No fue el asesinato violento y dramático lo que había aprovechado las mentes de los presentes, sino un crimen mucho más insidioso, uno que había nacido no de la rabia o la pasión, sino del cálculo frío, un motivo que había crecido en las sombras de la vergüenza larga. Las manos enguantadas de Celia, una vez inmaculadas, ahora temblaban débilmente cuando sus ojos se alejaron hacia la taza de té vacía ante ella. El cubo de azúcar intacto traicionó la quietud del momento. Había trazado con precisión su venganza silenciosa, no por la pérdida de riqueza, sino por la amenaza de la verdad. Una verdad que no podía enfrentar, una verdad que desharía todo lo que había pasado toda la vida. Mientras hablaba, su voz traicionó ninguno de los incendios que uno podría esperar, solo un susurro resignado, una aceptación tranquila de su propio desmoronamiento. Le di el té, dijo, las palabras cayendo planas, llevando el peso de un acto irreversible. No hubo remordimiento, ni arrepentimiento, solo la sombra persistente de una mujer que había sacrificado su propia humanidad en nombre de la preservación, no solo de dinero sino de un legado, de una imagen de virtud intocable. La señorita Marple escuchó, su expresión impasible, pero internamente, entendió la verdadera naturaleza del crimen. No se trataba del niño, ni siquiera de la herencia, sino de la desesperada necesidad de mantener el control, para silenciar las verdades que amenazaban con todo lo que Celia había construido tan cuidadosamente. La sala permaneció pesada de silencio, rota solo por el débil susurro de la incomodidad del coronel Barrington y el marcado distante de un reloj, marcando el fin de un capítulo largo y oscuro. En ese momento, cuando la confesión de Celia colgaba en el aire, la señorita Marple se dio cuenta de que el verdadero rompecabezas siempre había sido el corazón humano, su capacidad de engaño, la autoconservación, los asesinatos silenciosos cometidos no con veneno, sino con orgullo, miedo y el consumo de vergüenza. El jardín exterior, una vez un símbolo de renovación, ahora se sentía como un eco distante de la vida misma, un recordatorio de que algunas verdades, sin importar cuán bien ocultas, siempre encontrarán su camino hacia la superficie, sin importar cuánto tiempo y esfuerzo se necesiten para enterrarlas. Cuando la señorita Marple se movió por el jardín, los delicados iris que comenzaban a empujar por la tierra, la inocente pregunta de un niño perforó la quietud.
rompiendo la tensión que se había acumulado a su alrededor. ¿Eres la dama que resuelve rompecabezas?, había preguntado, su mirada clara y no contaminada por las complejidades adultas que a menudo nublaban la verdad. La señorita Marple simplemente sonrió, sus palabras no ofrecían consuelo, sin respuesta final, solo el reconocimiento de que algunos misterios estaban destinados a ser soportados, otros simplemente sobrevivieron, y a la luz que se desvaneció del día, mientras reflexionaba sobre las vidas que habían sido atrapadas en esta red de secretos y mentiras, sabía que los mayores rompecabezas de todos eran los que nunca se resolverían completamente, no porque las piezas faltaran, sino porque la verdad que revelaron era demasiado terrible de enfrentar. Debajo de la superficie de las fachadas más pulidas de la sociedad, había habido una tranquilidad tranquila, un robo lento casi imperceptible de la identidad de una mujer. Su dignidad se despojó no por escándalo o acusación, sino por una fuerza mucho más sutil e insidiosa. Eliza Crane no había sido rota por el agudo aguijón de una desgracia pública. No el verdadero crimen contra ella había sido mucho más frío, más deliberado. Ella había sido sofocada por la tranquila crueldad de la indiferencia, por el educado, casi gentil desprecio de los que la rodeaban. No fue el veneno en el veneno el que la había consumido, sino los años de silencio que siguieron, esos largos tramos de desinterés educado que no dejaron heridas visibles, solo una ausencia, un vacío que la consumió de adentro hacia afuera. El mayor robo de todos, la señorita Marple sabía, no era uno que dejara un rastro de sangre o moretones, sino uno que tomó algo mucho más frágil, la esencia de una mujer, la dignidad. Una vez robada, rara vez encuentra su camino de regreso, no a través de la fuerza o la confrontación, sino a través de algo mucho más suave, más difícil de alcanzar, a través de la comprensión. Cuando la señorita Marple se movió lentamente a través del jardín, el débil aroma de las rosas colgaba en el aire, un delicado recordatorio de la vida que podría haber sido, de las historias susurradas entre los pétalos de las flores olvidadas. Ella siempre había sabido que el verdadero crimen no estaba en el acto en sí, sino en lo que vino después. Los años de silencio que siguieron. No era el veneno el que había deshecho a Eliza, sino el tranquilo desprecio, los susurros del juicio que la habían seguido donde quiera que fuera, dejando su nombre para desvanecerse en las sombras, como si nunca hubiera importado en absoluto. No fue la ausencia de justicia lo que hirió a Eliza, era la ausencia de ser vista, de ser realmente entendida. Y eso, la señorita Marple sabía, era el crimen que no podía arreglarse fácilmente. Sin embargo, la memoria tenía una forma extraña de sobrevivir incluso al más cruel de los silencios. Se demoró, como las huellas más débiles de una fragancia olvidada, en las esquinas de las habitaciones y los bordes de las mentes. Una fotografía, amarillenta con la edad, una taza de té, que ahora recoge polvo en un armario olvidado, un nombre una vez escrito en tinta, ahora solo un rastro que se desvanece, casi desaparecido. Estas pequeñas cosas, olvidadas por la mayoría, sostenían la llave del rompecabezas que nunca se había resuelto realmente. No era la ley la que traería a la luz la historia de Eliza. La señorita Marple sabía, era la tranquila persistencia de aquellos que notaron las cosas que otros pasaron por alto, los pequeños detalles, los objetos olvidados, los fragmentos de una vida que alguna vez habían significado mucho. Y cuando la señorita Marple se dobló para examinar los delicados pétalos de rosa debajo de sus dedos, murmuró suavemente para sí misma, recordando una historia que una vez había escuchado. Una enfermera una vez salvó la vida de un niño, y al hacerlo perdió la suya. Su voz, apenas un susurro, llevaba el peso de una pregunta tácita.
¿Era ese el crimen más verdadero? Si el crimen más verdadero, yo no preguntó el aire de la tarde, aunque nadie más que el anochecer estaba allí para responder. Ella no esperaba una respuesta. Ya lo sabía, el verdadero crimen nunca había sido el asesinato o el veneno, había sido el silencio, los años de negligencia educada, la forma en que la sociedad había permitido que continuara la crueldad tranquila de su inacción. Y sin embargo, al final, no fue la venganza lo que trajo justicia, sino la memoria, el recuerdo tranquilo de una vida que había sido eclipsada, escondida por el tiempo y las circunstancias. La señorita Marple, conociendo la mirada y su paciencia, había desentrañado la verdad no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión, a través de la escucha de las pequeñas cosas. Ella había entendido que a veces, no eran las verdades más fuertes o más obvias las que importaban, era la tranquila persistencia de la memoria que revelaba lo que se había perdido. Mientras continuaba caminando entre las flores que se desvanecen, sus pensamientos se volvieron hacia Eliza Crane. Ya no una figura de escándalo o misterio escandaloso, sino una mujer que una vez había elegido discreción sobre el desafío, que había amado en silencio y soportado las circunstancias más duras con gracia. No fue el asesinato, ni siquiera el encubrimiento, lo que permaneció en los reflejos de la señorita Marple, sino la lenta e inexorable erosión del sentido de sí misma de una mujer, pieza por pieza, día a día, hasta que no quedó nada más que el vacío del silencio. Algunas verdades, pensó, no están ocultas por malicia, sino porque son simplemente demasiado inconvenientes para enfrentar. La fotografía de Eliza, la cuchara, los objetos simples que alguna vez habían sido parte de su vida, estas fueron las cosas que sostenían la historia, el rompecabezas que debía resolverse. Eliza Crane nunca había buscado justicia para sí misma, había soportado la lenta erosión de su vida, sin nunca gritar para que el mundo viera su dolor. Sin embargo, a través de la tranquila atención de aquellos que se habían preocupado lo suficiente como para notar los pequeños detalles, las cosas que otros habían pasado por alto, su historia finalmente se contó. No fue la ley la que reveló la verdad, era la memoria humana, la persistencia de aquellos que, como la señorita Marple, se negaron a dejar que la historia se desvaneciera. El jardín, ahora bañado en el suave brillo de la noche, parecía contener la respiración mientras la señorita Marple reflexionaba sobre esta verdad. Algunos misterios, reflexionó, no estaban destinados a ser resueltos por la fuerza o la razón, sino por el paciente y el despliegue de tiempo tranquilo. En ese momento, la señorita Marple sabía que los rompecabezas más duros no eran aquellos con piezas faltantes, eran los que las piezas habían sido escondidas deliberadamente, dejadas tácitas, enterradas debajo de capas de silencio y miedo. Y a veces, esos rompecabezas, los que nunca encajan del todo, fueron los más difíciles de resolver. ¿Te habrías enfrentado a Celia antes?, la señorita Marple se preguntó, ¿o habrías dejado que el misterio florezca en su propio tiempo? ¿Habrías revelado los secretos demasiado pronto, o esperado a que el rompecabezas se desarrollara, pieza por pieza, como siempre lo hace? ¿Y qué hay del niño en la fotografía? ¿Qué fue de ellos? ¿Se perdió su historia para siempre, o todavía había una posibilidad de que se escuchara su voz? La señorita Marple solo podía preguntarse. Después de todo, algunas historias nunca terminaron, pero continuaron viviendo en los recuerdos de aquellos que se preocuparon lo suficiente como para notar las cosas pequeñas. Y tal vez eso, la señorita Marple pensó, era el misterio más profundo de todos.